Muy bien. Bueno, pues, pudieron, no sé, ¿tienen alguna duda, pregunta de lo que hemos venido viendo, sobre todo en la unidad 4? Hoy arrancaríamos la unidad 5. Han leído los textos y los leyeron. Si tienen alguna duda, pregunta, podemos también, obviamente, el espacio del teórico para conversar un poco de lo visto hasta el momento, ¿no? En los prácticos y también en el teórico, en los teóricos anteriores. No sé si tienen algún comentario, duda, reflexión general. ¿No? No, No. yo creo que duda y eso no. Ahora quizás cuando tratemos los temas de esta clase, o sea, los textos de esta clase, capaz ahí surja algo, pero más que nada saber cómo en qué se va a hacer foco. Porque eran cortitos los textos, Sí, pero están buenísimos. Va, a mí me re gustaron. bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, los textos la verdad que están buenos, están tan interesantes, son actuales. Bueno, por un lado, la idea de hoy, ya un poco tomando lo que decía Sofía, digo, si nadie tiene ninguna consulta, pregunta, duda, comentario, intervención, reflexión, pensamiento, podemos, de lo anterior, hablamos un poquito entonces de lo de hoy, es decir, de la unidad 5, de lo que está pensado, que en algunos puntos conecta bastante con algunos textos de las clases anteriores o de las clases anteriores de la unidad, puntualmente de la unidad 4. Sobre todo, van a ver que incluso hay mismos autores, se repiten, básicamente un texto, el de Karl Wasser, ¿sí? Que nosotros ya hemos visto el texto de Casmud y Karl Wasser, sobre qué es el populismo, recuerden el teórico que había dado yo, y hoy tenemos también un textito publicado en la revista Nueva Sociedad, ¿sí? Que es una revista, digamos, socialdemócrata de izquierda, que siempre tiene algunas notas interesantes, también se las recomiendo, está online, Nueva Sociedad. Una revista que en realidad tiene sede, creo que su sede es Alemania, pero está financiado ¿no? por una organización alemana. Y bueno, su perfil un poco es esta especie de socialdemocracia de izquierda, para decirlo de algún modo. No sería populista de izquierda, para ponerlos en los términos que venimos hablando, no tendría una direccionalidad, ¿no? Populista de izquierda o nacional popular progresista, para decirlo en clave latinoamericana, porque el texto que tenemos hoy, en realidad seguramente podamos ver los dos, o por lo menos empezar uno y también empezar y terminar uno y continuar con el otro. El otro texto que quería comentar, por lo menos para que tengamos en cuenta, es el de Sergio Morresi, ¿sí? Sergio también es un colega, politólogo muy, muy interesante, que viene trabajando temas de derecha hace bastante, y es una especie de experto en temas de liberalismo y neoliberalismo, ¿sí? Incluso nosotros hemos hecho no sé si están al tanto de los conversatorios que venimos haciendo. Algunos habrá participado quizás. Alguna vez subimos, después de ver si lo subo al aula virtual. Sergio abrió los conversatorios que venimos haciendo una vez por mes, con invitados especiales, digamos. Ahora el jueves que viene vamos a hacer uno con Juan Luca, ¿sí? Que es un autor que ustedes leyeron en la primera unidad, sobre Bolsonaro, sobre Brasil. También Juan está concentrado, digamos, precisamente en trabajar comparativamente Brasil y Brasil-Argentina. Y va a coordinar Rafael, nuestro JTP, y Amílcar Salas Oroño, ¿sí? Que es el titular de Política Exterior Argentina, que también es especialista en Brasil, que ya lo vimos, y que bueno, tiene el librito ese que nosotros pusimos un capítulo, que es su tesis de doctorado en realidad, también de esta perspectiva. Así que todo eso en el marco del Bolsonaro, por supuesto, lo cual le da un condimento de coyuntura y de discusión, digamos, teórica y política. Así que eso es el jueves. Les debería pasar el link. Bueno, en todo caso, después lo subimos al aula virtual. Ese jueves a las 6 de la tarde. Digo porque entonces tendríamos esos dos textos. Un poco comentaba también lo de Sergio, porque Sergio estuvo, ¿no? Entonces en estos conversatorios en el mes de abril, marzo, ya ni me acuerdo cuándo empezaron, pero a principios de año, ¿sí? Decía entonces que hay algunas líneas de continuidad, digamos, entre la unidad 4, que ya estuvimos viendo, y la que abre ahora, la 5, sobre todo porque en esta obviamente nos interesa trabajar la cuestión de nuevas derechas o nuevos gobiernos de derechas o nuevas ideologías también, en realidad,
lo novedoso no significa que estemos hablando de, per se, de gobiernos, ¿no? Sino de experiencias que han podido suceder, experiencias que pueden ser presentes, pero también cómo aparece eso de cara al futuro. Lo que sí es evidente es que en los últimos tiempos también ha venido habiendo una literatura especializada y una serie de reflexiones intentando indagar a qué nos referimos cuando hablamos de derechas o nuevas derechas, como también nosotros lo hemos puesto, ¿no?, en el programa. Esa calificación o esa adjetivación de nueva no es, digamos, arbitraria, no es simplemente decorativa, sino que tiene que ver con precisamente poder pensar si, por lo menos hacernos la pregunta de si efectivamente hay nuevas ideologías o nuevas articulaciones políticas o nuevos partidos políticos o coaliciones políticas de cara a lo que se entendería como un momento post-neoliberal. Ahora vamos a decir un poquito de eso, ¿sí? Vamos a decir un poquito algo de eso respecto a los dos textos, porque también elegimos dos textos que están dialogando todo el tiempo. De hecho, Sergio Morresi cita a Calvácer, no cita justo este texto, creo, pero cita otro. Cita textos que vimos con la cuestión populista, es decir, que también en ese sentido está bueno que hagan una continuidad en cierta medida, o que traten de leer, por lo menos, en términos de continuidad, de la unidad 4 y la unidad 5. Por lo menos algunos aspectos que refieren a la cuestión de el populismo, obviamente, pero también vamos a ver acá, si bien Sergio, por ejemplo, va a hablar de nacionalpopulismo, va a hablar sobre todo de nacionalpopulismo de derecha, justamente porque lo que queremos indagar es eso, pero sin embargo también en algún momento, ahora después vamos a decir algo, habla de la construcción de las identidades políticas de esa tendencia y del populismo en general. Van a ver que cita un texto de Laclau del 96, 97, 96 creo que es, Emancipación y Diferencia, que es un texto muy, muy interesante de Ernesto Laclau, a quien vimos también en el texto de Cass y Mood. Bueno, todo tiene que ver con todo un poco, pero no para decirlo como le decía un conductor de la tele, pero al mismo tiempo hay que saber diferenciar, ¿no? Hay puntos en relación, puntos en contactos y otros que vamos a tratar de diferenciar. Por otro lado, en función de la unidad, mañana van a ver un texto que es un texto quizás un poco más diferente para ver también algunas perspectivas que se están trabajando hoy, que está en el libro de Natalia Luguete y Ernesto Calvo, ¿sí?, sobre política y medios y redes sociales, sobre todo para ver el tema de los outsiders, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso, que también es algo que está mencionado en el texto, en los dos textos, sobre todo en el de Calvácer. Y por último, para completar la unidad, el otro miércoles, no mañana, el otro miércoles, Eugenia va a dar un texto muy lindo también de Wendy Brown, que es una teórica política norteamericana, muy potente, a mi modo de entender, muy, muy interesante, que también va a presentar una perspectiva sobre la discusión entre derecha, neoliberalismo y democracia, podríamos decir. Por eso la unidad anterior también nos conecta de un modo bastante directo, quiero decir, ¿no? El texto de ella también es muy interesante, también porque está situada en una perspectiva, digamos, más desde el norte, ¿no?, desde Norteamérica, y los textos otros son una perspectiva más argentina-latinoamericana, podríamos decir, ¿no? Tanto Sergio como Calvácer, en realidad, una cuestión ya primera, ¿sí? Están pensando en términos de América Latina. Es importante entonces tomar esta perspectiva porque no significa que solamente estén hablando ni mucho menos sobre Argentina, ¿no? Entonces, eso tenerlo como un registro. Por supuesto que tampoco están haciendo ningún estudio de caso, ni están haciendo ningún estudio comparativo, lo cual también sería interesante agregar en otro momento, sino más bien una reflexión general sobre lo que podríamos entender o lo que entendemos entre derecha e izquierda, ya para meternos en el textito de Calvácer, ¿sí? Y mirando siempre, digamos, el avance, la articulación de posibles, decíamos, partidos, partidos, ideologías, gobiernos de derecha. Entonces,
van a ver que el comienzo del texto, lo que le va a interesar hacer a Calvásar es, primero, una distinción, ¿sí?, entre derecha e izquierda. Él, en realidad, ¿qué es lo que está tratando de pensar? La crisis de la izquierda, en realidad, la crisis del neoliberalismo en los 80-90, el surgimiento de gobiernos de lo que se llamó el giro a la izquierda, o gobiernos también justamente populistas o progresistas, depende del momento cómo habían sido caracterizados, ¿no? En un amplio espectro. Ahora no recuerdo, había un trabajo que tenía una caracterización que estaba bien, que era los más populistas como Chávez, Correa, Evo Morales, los nacional populares, progres, el peronismo, digamos, el kirchnerismo, y alguno otro por ahí, y luego algo más moderado, según ciertas caracterizaciones que también querían ver como esa moderación, supuestamente. Brasil y Uruguay, ¿no? Entonces, el Frente Amplio, por un lado, de Tabaré Vázquez y de Mujica, Lula, ¿no?, como giros a la izquierda, no directamente populistas. Bueno, todo ese arco complejo, multifacético, todo ese magma, digamos, de que nosotros vamos a definir como del giro a la izquierda como resultado, como producto en cierta medida también de la crisis, de esa ola modernizadora conservadora de los 80-90, va a marcar un poco la senda de la política en los años 2000. Eso es un poco lo que comienza diciendo, ¿no? Lo que comienza viendo Calvásar, ¿no? De hecho, el texto es La derecha en América Latina y su lucha contra la adversidad, ¿no? Es interesante el título porque está tratando de pensar, y es un texto del 2014, vean ustedes también qué interesante. Todavía no había, en Argentina no había gobernado Cambiemos, todavía estaba el PT en el poder de Brasil, estaba el Frente Amplio en Uruguay, es decir, estaban las experiencias todavía, salvo habría que ver alguna en detalle por la fecha, pero todavía, digamos, estaban en un contexto, ¿no?, de gobierno de izquierda, pero de comienzo, no comienzo, sino más bien de cierta, diría, esta consolidación o elaboración de ciertas posibilidades de la derecha de llegar al poder, vamos a decir así, ¿no? Por lo menos de una nueva articulación en términos también de ideas y de imaginarios, para ponerlo de algún modo. Van a ver que entonces al comienzo del texto, por supuesto, lo que acá al Althusser le interesa delimitar es esta cuestión entre derecha e izquierda, tomando una consideración de Norberto Bobbio, que ya ustedes entiendo que, me imagino que conocen. Bobbio tiene un librito que fue muy famoso en una época, derecha e izquierda, justamente, así es su nombre, que se los súper recomiendo. No sé si se considera, debe estar en Mercado Libre, en algún lado, a un PDF debe estar dando vueltas. Es un libro muy, muy lindo, y yo lo leí también un poco como cuando cursaba, como en la época de ustedes, incluso creo que antes, cuando hice la carrera de Ciencia Política, porque es muy aleccionador y es muy formativo, y está bueno como para ordenar un poco esta discusión, no porque la agote, pero sí para ordenarla, esta discusión entre la derecha y la izquierda. Entonces, Bobbio ahí es un texto que siempre se cita, y cualquiera que quiere empezar a hablar de estas cosas lo toma como referencia por la claridad que en general caracteriza a Bobbio, ¿no? Entonces, hay una necesidad de conceptualizar, algo que siempre ¿no?, vemos como algo importante, y Bobbio va a decir, bueno, hay que diferenciar, por supuesto, derecha e izquierda, porque son dos configuraciones políticas e ideológicas diferentes, y básicamente las vamos a poder caracterizar por una diferencia fundamental. La izquierda tiende y tiene como estandarte la igualdad, y defiende la igualdad, y su horizonte es la igualdad, y lo toma como una premisa posible de realizar, y por lo menos como una idea guía, ¿no? Concepto guía, otra palabrita que Bobbio usa en otro texto, ¿no? Las palabras clave, las palabras guía. Si miramos, por ejemplo, el peronismo, decimos cuál es, la justicia social, para decirlo de algún modo, ¿no?, que tiene que ver con la igualdad, pero nos meteríamos en otra cosa. Solamente lo digo porque la derecha va a decir republicanismo, bueno, o libertad, ¿no? En fin, que no son tampoco ideas solamente de las derechas o de las centro-derechas, sino que tiene que ver con algo que también hemos visto, que son reapropiaciones conceptuales, reapropiaciones de discurso. ¿Por qué? ¿Que acaso la izquierda no habla de libertad? Sí, claro.
una izquierda, por lo menos una de las familias de la izquierda, claro que habla de libertad, y también en muchos casos de república, si además nos vamos inclusive hacia el siglo XIX, por ejemplo. Pero, en principio, la derecha, la izquierda estaría vinculada entonces con esta palabra que es la igualdad o su búsqueda, y la derecha más bien estaría identificada y además avalaría esta idea de desigualdad. Entonces, ahí ya tenemos una diferenciación estructural, digamos, unos en función de la igualdad y de esa búsqueda y de ese horizonte, y las derechas más bien haciendo pie, tornando como una idea organizadora de su discurso, de su imaginario, la desigualdad. Por supuesto que después podríamos ampliar eso. En un caso, unos van a estar más, obviamente, afín al universo de los trabajadores, de los que solamente, de los no propietarios, vamos a decir así, y en el otro universo, ya si vamos desgranando, vamos ampliando la categoría, tendríamos a aquellos que, por supuesto, tienen algún tipo de propiedad o defienden, digamos, entonces, esa diferencia entre los que tienen y los que no tienen, lo cual sería un buen argumento para pensar también, otro más, la desigualdad. Pero además, esta idea de desigualdad está fundada en precisamente la fundamentación de un orden. Está bien que el orden sea desigual, ¿sí? Y vamos a ver luego que va a ser una cuestión muy importante en la definición de neoliberalismo, que también van a ver con Wendy Brown. Pero ya habría una diferencia también ahí entonces, dentro de las familias de las derechas, entre liberalismo y neoliberalismo. Algo que van a ver que está bien presente en el texto de Sergio. Como les decía, incluso es un especialista en la materia. Si mal no recuerdo, que Sergio lo conozco hace mucho, fue docente mío y hemos conversado muchas veces, y su tesis de doctorado es una tesis sobre el liberalismo de John Locke. En realidad creo que la tesis es una diferencia entre justamente el liberalismo del siglo XVII, siglo XVIII y el neoliberalismo, cuestión que de nuevo van a ver que trabaja en su texto y que tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, por esto de la igualdad y la desigualdad, y sobre todo por el mundo de la desigualdad, porque ahí habría que establecer una diferencia entre liberales y neoliberales. Van a ver que Sergio hace algo interesante, que es que rápidamente muchas veces se hace una operación de decir que son lo mismo, ¿no? Neoliberales y liberales. Cuando nosotros quizás en el discurso político decimos eso, bueno, funciona de otro modo. En el discurso político muchas veces, sobre todo si los que discursean son políticos o agentes que están en la política, en la esfera pública, en un partido político, esa diferencia muchas veces pasa desapercibida o pasa rápido de una cosa a otra. De nuevo, nosotros no podemos obviar esa diferencia. Nosotros, politólogos, que trabajamos con conceptos, tenemos que tener muy claro que una cuestión es el liberalismo y que tiene una tradición que se consolida y que tiene su recorrido entre el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, y el neoliberalismo, que es un producto del siglo XX. Ahora bien, esto yo ahora lo voy a volver con el texto de Sergio eso, pero una cuestión básica solamente para terminar esta idea, que también va a haber un liberalismo más de derecha y un liberalismo más de izquierda, ¿sí? O un liberalismo más conservador, para decirlo más correctamente, y un liberalismo un poco más progresista, más de ideas, ¿no? El liberalismo, tal como lo entienden, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? Esa especie de actor progresista de izquierda que se ve mucho en las películas de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Si les interesa el cine y les gusta, ¿no? Esa persona que está vinculada a un mundo intelectual, cultural, ¿no? Que obviamente aborrece de un tipo como Trump y que sus ideas tienen que ver con las universidades progresistas de Estados Unidos, en fin, con un ideario, ¿no? Que para ellos eso es el liberalismo, ¿no? El liberalismo es eso, ¿no? Bueno, un poco Bernie Sanders está más a la izquierda que eso, por ejemplo, ¿no? Bernie Sanders, el candidato que perdió la interna con Biden, ¿no? Hacían muchos chistes, había memes de él, ¿no? Que, tipo grande, pero un tipo de lo que sería la izquierda del Partido Demócrata. Bueno, eso sería un poquito más a la izquierda, ¿no? Pero tiene que ver un poco con ese imaginario. ¿Por qué digo? Porque también liberalismo en Estados Unidos significa otra cosa de lo que significa acá. ¿Por qué? Bueno, por las tradiciones políticas, por cómo esos conceptos arraigan en una determinada tradición y cómo, por lo tanto, son usados. En general, para nosotros, el liberalismo
no únicamente, pero su forma quizás dominante, está más asociado a un conjunto de ideas de la desigualdad o la derecha, por decirlo de algún modo. Al mismo tiempo tenemos que recapitular sobre eso y decir, no solamente, ¿sí? No solamente, sino que, como bien va a mostrar Sergio, hay algunas, no lo muestra históricamente, pero sí conceptualmente, hay la posibilidad de pensar la idea de entonces liberalismo más progresista, de un liberalismo más de izquierda, vamos a decir así, que entronca luego con la socialdemocracia, ¿no? Son discusiones muy finas también, ¿no? Pero que en todos los casos el nacionalpopulismo, digamos, se va a contraponer. Ahora después vemos un poquito eso. Entonces, Calvásser va a tomar esta diferenciación entre, y este punto de partida entre igualdad y desigualdad como dos categorías, como dos argumentos que van a efectivamente diferenciar entonces el campo de las opciones políticas y el campo de las referencias políticas. Inclusive yendo más allá de la discusión Estado-mercado, dice él, porque si efectivamente Estado y mercado ordenaron esas ideas, ¿sí? fueron o encarnaron a esa diferencia entre igualdad y desigualdad, nosotros tenemos que ir un poquito más allá y hacer un poquito un análisis más abstracto, dice él, porque podemos incluir más cosas, esa sería la idea, ¿no? Podemos incluir más elementos que simplemente Estado y mercado. Entonces, hay diferentes ejes para pensar esa tensión o esa diferencia entre igualdad y desigualdad, y no solamente el clivaje, para usar una palabrita que está buena, el clivaje, ¿no? Izquierda, Estado-mercado. ¿Sí? Entre otras cosas porque, y también lo vamos a ver en el texto de Sergio, o lo van a leer en el texto de Sergio, tiene que ver con que el neoliberalismo, por ejemplo, o los autores neoliberales, o las concepciones neoliberales, movilizan una idea de Estado que no es antagónica con la de mercado, sino que en realidad intenta movilizar otra idea de Estado adecuada al mercado. Rápidamente, en general, y esto, por eso todo el tiempo es muy importante, a mí me parece que estos textos nos ayudan también, entre otras cosas, a prestar atención a los discursos políticos de la esfera pública. ¿Sí? Neoliberalismo es una palabra que está naturalizada, como casi todas las palabras del discurso político. ¿Qué es lo que sucede? Están rutinizadas, son usadas de un modo tal que es un modo retórico muchas veces, que es un modo de usar las palabras en términos de lucha. ¿Sí? Todos los conceptos albergan la posibilidad al mismo tiempo de muchas o distintas interpretaciones. Entonces, uno escucha a Cristina, y bueno, y va a entender el neoliberalismo, se entiende por algo eso, ¿no? Para decirlo de un modo. Y por supuesto va a escuchar a Macri y va a entender que populismo también significa algo, que Calvásser va a decir algo en ese sentido, interesante. Pero digo, también siempre tratamos entonces un poquito de elevarnos por sobre la discusión política o los discursos políticos. No para evadirnos de ellos, sino para volver a esos discursos con nuevas herramientas, que son las que nosotros deberíamos poder diferenciar. Entonces, la cuestión de izquierda-derecha alberga otros ejes, no solamente los de Estado o mercado, incluso morales, incluso de género, incluso de otro tipo de identidades y discusiones políticas que, por supuesto, hoy están muy, muy en el tapete. Hoy están muy en el tapete. No, la discusión política no está solamente, ¿no?, entre la cuestión de Estado y mercado, a pesar de que el kirchnerismo, el Frente de Todo, desde que perdió, si ustedes se fijan, desde que perdió las elecciones últimas, empezó a volver sobre determinadas cuestiones, ¿sí?, que son más de esa memoria pasada del Frente de Todos, o vamos a decir, del peronismo realmente existente, del peronismo en el gobierno, ¿no?, que es recuperar un poco esas discusiones frente a determinados temas muy problemáticos, como son los del FMI. Bueno, digo, si ustedes miran la agenda de los últimos días, en el discurso político de los referentes del Frente de Todo, van a ver que ha habido un cierto giro, ¿no?, hacia, yo diría, ayer discutíamos con unos amigos que están comprometidos, algunos de distintas formas, no puedo dar nombres, por supuesto, con el actual gobierno, y yo le decía, y no estaban de acuerdo conmigo, pues están un poco enojados con el momento, pero yo decía que hay un giro populista, ¿no? Hay un giro populista, y si van a ver un discurso de Máximo Kirchner en estos días, creo que fue en la zona sur,
me pareció interesante en ese sentido, porque aparte justo lo vi ayer, no lo había visto, y digo, bueno, lo voy a comentar en la clase de hoy, que remonta con la clase del otro día, digo, pero tiene que ver con estas operaciones entonces en determinados contextos. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué todo esto? Porque básicamente ahí lo que se está reponiendo es esta discusión entre Estado y mercado, con el tema de los precios, o en otro nivel con el tema del FMI, es otro nivel, ya es un nivel casi supranacional, que tiene que ver con otros elementos, pero sigue estando, ¿no?, esa dimensión. El giro, y lo que me interesa también de estos textos, ¿no?, y el de Kalbasser también, cómo se ordena el sistema político, ¿no? Porque también lo que está tratando de pensar es cómo se va a ordenar el sistema político en términos de fuerzas políticas en América Latina. Digo, esto está sobreentendido, pero lo coloco como un elemento más. Entonces, el giro a la izquierda, que es como empieza un poco el texto, para luego hablar en realidad de la aparición de elementos, de nuevos elementos de derecha, ¿sí? Ese giro a la izquierda, entonces, tiene que ver con la crisis de esta modernización conservadora neoliberal de los 80-90, efectivamente en términos de la desigualdad. Esas derechas neoconservadoras, liberales y neoliberales, lo que él llama la ola modernizadora conservadora, vamos a decir, Argentina bien claro en los 90, pero otros países también, generaron cierta estabilidad quizás en la moneda y en algunos comportamientos económicos, pero produjeron una profunda desigualdad. Por lo tanto, si miramos un poquito lo que dijimos recién, que los actores y estas tendencias se organizan en torno a la cuestión de la igualdad y a la desigualdad, Kalbasser va a decir, por lo tanto, el giro a la izquierda está profundamente vinculado con un nuevo momento, ¿no?, de la desigualdad. Por supuesto, estas olas conservadoras, modernizantes, pero neoliberales al mismo tiempo, profundizaron una desigualdad ya existente. Por lo tanto, la condición de posibilidad en América Latina de la aparición de estos gobiernos de distintos modos y múltiples, como decíamos antes, tienen que ver entonces con ese ocaso del proyecto, ¿sí?, de la derecha conservadora. ¿Por qué la izquierda, o qué es lo que la izquierda produce para llegar al poder de cara a esas desigualdades, o en función de esas desigualdades? Precisamente lo que Kalbasser llama la politización de la desigualdad. El giro a la izquierda tiene que ver entonces con la politización de la desigualdad y la movilización de electorados en ese sentido. Podemos también conectar con las unidades anteriores. Perdón, me voy a tomar un mate. Entonces, hay una politización de la desigualdad, que es lo que permite, que yo creo que también está en la agenda hoy. El tema es cómo se explotan y se pueden producir ciertas potencialidades de la política a partir de determinados discursos. La desigualdad está en la discusión claramente de hoy. Van a ver también que aparece en Wendy Brown. Y van a ver que Wendy Brown cita una serie de autores, sobre todo ligados al mundo de la reflexión económica, como Thomas Piketty, como Branko Milanovic, que es un serbio que está en Estados Unidos, que también es un especialista en desigualdad, igual que Piketty. Entonces, lo que se está discutiendo, porque es una realidad cada vez más palpable del sistema o del orden mundial capitalista, es la desigualdad. Que de nuevo, no podemos ordenar solamente en términos de Estado-mercado, ¿no?, que serían las categorías más claras sobre eso, sino que hay otros que lo constituyen. Entonces, el giro a la izquierda tiene que ver con una politización de la desigualdad y con la movilización del electorado en ese sentido. Tres factores de la movilización son importantes detectar, va a decir Kalbasser. Efectivamente, la conformación de grupos políticos opositores al neoliberalismo, a la ola modernizadora conservadora, como dice él.
el declive de la influencia de Estados Unidos en la región. Piensen que es un texto también 2014, que es muy reciente, también hay novedades en ese sentido. Y efectivamente lo que yo decía antes, que el neoliberalismo, si bien dio cierta estabilidad, lo que produjo fue mayor desigualdad, que entonces es el elemento a partir del cual la politización adquiere un nuevo momento en función de las izquierdas y la construcción de electorados y de grupos políticos de izquierda, ¿no? Porque, digo, lo que también es interesante es que eso no es que ya estaba dado y solamente hubo que esperar que fracasen o que se agotase el ocaso, como dicen ellos, sucediese el ocaso del neoliberalismo, de la ola conservadora, sino que hubo que producir políticamente eso. Por eso, politización de la desigualdad. ¿Sí? Hubo que producir políticamente a esos grupos. Después también él da dice algunas cuestiones como que, por otro lado, la desigualdad, y eso es interesante, ya más desde una mirada económica, pero que también es muy importante, la desigualdad no produce desarrollo económico, ¿no? Produce estancamiento económico o produce, digamos, una limitación más bien a el impacto en la economía. Una creciente desigualdad tiene un impacto negativo en los procesos económicos. Entonces, la izquierda y su politización y por qué, digamos, pudo llegar al poder, tiene que ver entonces con esos tres elementos. Él coloca obviamente todo esto como una especie de preámbulo, de introducción, para luego efectivamente entonces avanzar sobre las actuales estrategias de la derecha en América Latina. Y esta cuestión es bien interesante y bien importante. Así como hubo tres factores de movilización de la izquierda, va a haber tres factores, ¿sí? O tres estrategias de la derecha en América Latina. Por un lado, una estrategia no electoral, ¿sí? La derecha va a tener una estrategia no electoral. Ahora vamos a ver cada una. Una segunda estrategia va a ser una estrategia sí electoral, pero no partidista. Les pido que también presten bastante atención a ese segundo momento. Y una tercera va a ser una estrategia partidista. ¿Sí? Entonces, estrategia no electoral, electoral no partidista y luego directamente partidista. ¿Qué sería una estrategia para hablar un poquito, ¿no? de cada una de estas? Como estos tres ejes, digamos, de la movilización que produce la derecha, o las estrategias que produce la derecha para alcanzar el poder, para gobernar, para construir una influencia sobre la sociedad. Esa sería la idea, porque lo que Karl Basel está viendo es, y nos pasa que nosotros ya tenemos la historia encima, por ejemplo, no había ganado Macri, lo que yo decía antes, por ejemplo, no habían ganado, pero lo que él está diciendo es, se ve un agotamiento también, ¿sí? En el universo de ideas y en los gobiernos de izquierda. Por lo tanto, no obstante la ola conservadora de los 80, 90 y ese fracaso de la modernización conservadora, la derecha se ha reactualizado, digamos, o ha encontrado, ¿sí?, nuevas formas de ocupar el espacio público y, por lo tanto, eventualmente ganar elecciones y gobernar. Por supuesto, por otro lado, ya sabemos, por todo lo que hemos venido viendo, y por lo que ustedes saben en general, que ya esa derecha no gobierna, ¿sí? No intenta dar golpes de Estado ni intervenciones de ese estilo, sino que por el contrario, ¿sí?, juega dentro de las reglas de la poliarquía. Vamos a ver con todas las flexibilidades que supone eso. Profe, cuando Sí. estaba leyendo eso, igual pensaba que si bien quizás no realizan efectivamente un golpe de Estado, depende. O sea, Áñez en Bolivia sí, y tiene todas las características que nombran en ese texto como derecha latinoamericana. Y sí apela al golpe de Estado, sí apela
a la lucha contra la corrupción. Bueno, en un momento también los enumera y yo los marqué, y discursivamente es exactamente lo que dice el texto. Lo que dijeron las derechas en Latinoamérica, lo que siguen diciendo, el mismo discurso que siguen llevando adelante, y en territorios como el de Bolivia, sí, efectivamente sucedió de ese modo. Sí, no, está bueno eso que dice Sofía, y obviamente sí, coincido con la apreciación, salvo que una cuestión, digo que por eso decía sobre las fechas del texto, este texto es del 2014, por lo tanto todavía no está. Sí, pensaba en esas dos experiencias, ni el impeachment a Dilma Rousseff, ¿no? Ni lo que dice Sofía, que claramente yo coincido con eso, fue un golpe, ¿sí? Después hubo mucha discusión si fue un golpe de Estado clásico, si fue un golpe, bueno, ya casi tecnicismos, ¿no? De la toma del poder, del puchismo, ¿no? De qué tipo de golpe fue, etcétera. Pero sí, fue un golpe. Me parece que eso no hay que tener duda. Al mismo tiempo, bueno, lo que dice Sofía es una forma también de interrogar estos textos. Por otro lado, evidentemente, la variedad de formas en América Latina, ¿no? Va a permitir que en algunos casos, digamos, ¿no? haya estas intervenciones de tipo golpistas, también teniendo en cuenta, obviamente, que mucha gente, incluso criticando, obviamente, el golpe y no estando de acuerdo, también había dicho más desde una especie de liberalismo democrático, como hemos venido viendo. Bueno, los populismos como los de Evo Morales tensan también la situación democrática con la cuestión de la Constitución, con la cuestión del plebiscito, etcétera, que llevan, ¿no? Que llevan, de algún modo, a una reacción de la derecha que siempre es una reacción más brutal, etcétera. Pero también ponían en contexto, ¿no? Ciertos, bueno, lo que hemos venido viendo, ciertas tensiones con la democracia liberal que estos populismos, digamos, ponen en juego. Pero al mismo tiempo sin salirse, ¿no? De esos marcos de la democracia. Finalmente lo que dice Sofía es tal cual, digo. La reacción, o existen reacciones, lo de Dilma también puede ser visto, si bien aparece como más institucional, realmente fue escandaloso. Fue realmente escandaloso, ¿no? Que también tiene que ver con el sistema político brasilero, con su fragmentación partidaria, con una serie de características del sistema político que son bien interesantes de analizar. Seguramente en la charla de jueves Juan Luca diga algo de eso. Está bueno también para conectar, por eso les digo, enganchense. Pero sí, efectivamente, habría que considerar también, digamos, ¿no? Ahí hay algo, por lo tanto, que está un poco igual en lo que plantea Sofía, que sería esta primera estrategia no electoral, ¿sí? Por parte de las derechas, que tiene que ver, por ejemplo, con lobbies empresariales. ¿Cómo funciona? ¿Qué significa que funcione de un modo no electoral, pero sin embargo que esté activa, ¿no? En términos sociales. Bueno, think tanks, organizaciones tecnocráticas, organizaciones empresariales. Think tanks que quieren incidir sobre las políticas públicas del Estado, porque ahí también es interesante, digo, porque ahí da una complejidad. No es solamente si gobierno o no gobierno, sino que habría una cuestión, vamos a decirlo así, Foucaultianamente, más capilar, ¿no? Hay otras formas de intervenir sobre las decisiones de un Estado o sobre la capacidad de influenciar que puede tener un partido o una orientación, vamos a decir más claramente acá, o una orientación dentro del campo político que serían las derechas. Bueno, tienen la capacidad de articularse con think tanks, con lobbies empresariales, con la embajada inclusive también de Estados Unidos. Esto, por supuesto, se sabe, digo, en el sentido de que es una realidad. No por tomar posiciones conspirativas. A mí no me gusta la conspiración en política, ¿no? Me parece que es un elemento que siempre degrada un poco la posibilidad de análisis más importantes. La influencia de los medios de comunicación, etcétera. Es decir, que hay una serie de estrategias, ¿sí? Que serían no electorales que hay que tener en cuenta. De nuevo, es interesante porque no todo, está diciendo él, desde el ámbito de las estrategias de las derechas o de las nuevas derechas, está vinculado a la lucha electoral, para decirlo estrictamente. Ahora bien, el segundo momento que él identifica sí es electoral,
una cuestión también, que es interesante, perdón, que se me había escapado, que es la movilidad, y esto lo vimos mucho en los últimos tiempos, por ejemplo, en el debate sobre el aborto, me parece que es un tema que es muy reciente y que es importante, y que es un tema de espacio público. También se movilizan actores en el espacio público por temas, dice, morales, identitarios. Es decir, que tenemos que abrir ahí la cuestión a el mundo social, vamos a decir así, o al mundo de la construcción de identidades políticas más allá de los partidos, o no solamente considerando el sistema de partidos, sino ampliando esa cuestión. Por lo tanto, dentro de esa opción 1 o dentro de esa estrategia 1 también hay la posibilidad de esa movilización, cuestión que tiene que ver, vamos a decir así, como se decía antes, con la lucha ideológica, con la lucha por las ideas, con la construcción de identidades y en torno a identidades o inclusive a temas morales. Por eso digo, es interesante lo que dice Calvásel, porque en la cuestión sobre pañuelos verdes, pañuelos celestes, por ejemplo, para colocar una discusión bien contemporánea, ¿no? Eso, y ni hablar al final de la, recuerden al final de la, que es algo que también marca Sergio Morresi, cuestión que nosotros conocemos mejor, que es el final de la campaña de Macri para la reelección del 2019, hubo una suerte de radicalización, ¿sí? De hecho, hubo un abrazo a los pañuelos celestes cuando Macri había mandado la ley del aborto fallida un año antes, ¿no? Por lo tanto, ahí también hubo un cambio de estrategias y también lo que podemos observar es que hay una flexibilidad, ¿no? Y una flexibilidad porque evidentemente lo que podría considerarse como campo de las derechas es un campo más bien amplio también, no solamente definido justamente como decía Calvásel al principio, igualdad y desigualdad, no podemos, primero que no son términos fijos, que no son estáticos, ¿sí? Pero al mismo tiempo no se agotan en Estado versus mercado, ¿sí? Entonces digo, considerar todas estas cuestiones. Segunda estrategia, que me parece bien interesante, y acá hay varios elementos que están también en los otros textos, y que creo que nos compete bastante, ¿sí? Y que Calvásel va a ver un elemento muy potente, ¿sí? De estas nuevas configuraciones. Las opciones electorales, pero no partidistas. Es decir, se juega en el terreno electoral, se opta por el terreno electoral, pero no supone necesariamente la construcción de coaliciones partidarias o de partidos políticos. Se va a hacer hincapié entonces ahí en la cuestión de los liderazgos individuales, la cuestión de los liderazgos extrapartidarios, y una palabrita que ya vamos a ver mañana con Rafael, que también ha estado dando vueltas y que creo que está ya como en los vocabularios políticos que de todos modos hay que siempre tomar con pinzas, que es la del outsider. Ya van a ver la caracterización específica que hacen Calvo y Aruguete sobre Bolsonaro, sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de outsider, ¿qué significa outsider? Pero, que es interesante, porque efectivamente está, y no solamente en la política argentina, ni mucho menos, está como fenómeno mundial, está en Trump, está en Bolsonaro, está en la crisis de los partidos tradicionales, tiene que ver con eso. Porque ¿desde qué punto lo miramos también nosotros? Desde una reconfiguración incluso del sistema político. Pero viendo sus limitaciones también, de nuevo el ejercicio dialéctico, ¿no? Viendo la potencialidad, viendo la apertura, pero viendo también la otra cara, porque en Argentina al mismo tiempo tenemos dos configuraciones partidarias bastante consolidadas, que cooptan la mayoría de las preferencias electorales del electorado. Vamos a ver cuánta gente va a votar ahora, pero más allá de la cantidad, en términos de proporción, sigue siendo, ¿no? A nivel nacional, seguimos teniendo un bicoalicionismo, un bipartidismo, como le querramos llamar, ya lo vamos a ver más claramente los que cursen partidos políticos y sistemas electorales. Pero la figura del outsider es alguien que interpela a los partidos políticos existentes. Claro, también lo que nosotros tenemos son outsiders que luego tuvieron que competir en partidos políticos, porque en realidad ahí hay que ampliar la mirada. Macri fue un outsider, Palito Ortega fue un outsider, Carlos Reutemann fue un outsider, Daniel Scioli. Sí, yo. Milei hoy. Milei hoy, tal cual, Milei hoy, que creo que alguna vez también hemos conversado sobre esto. Que presenta muchas limitaciones, digo, que
Milei que expresa, efectivamente está expresando algo de estas nuevas derechas, claramente. Me parece tonto decir que no expresa algo nuevo o que no manifiesta algo nuevo. Quizás electoralmente luego en 2 años no existe más, habría que ver, ¿no? Y también es un fenómeno muy de la ciudad de Buenos Aires, porque efectivamente es acá donde compitió y habría que ver si se nacionaliza esa propuesta o si Milei puede hacer alianzas con otras referencias en otras provincias. ¿Podría hacer eso? Ya más para partidos políticos y sistemas electorales, pero podría, digo, o debería aliarse con el PRO. Vamos a decir que Milei quiere crecer políticamente, pero porque al PRO, a Cambiemos, a Juntos por Todos, le daría un caudal de votos que está disperso hoy. Yo tiendo más bien a creer que no, que digamos el liberalismo conservador, las derechas, etcétera, etcétera, todas las denominaciones que podamos poner fuera de AMBA, vamos a decir así, fuera de AMBA, más bien están, ¿no?, capturadas por los dos partidos. Porque el peronismo tiene mucho de conservador en el interior. Quiero decir, es el peronismo, lo cual siempre es más difícil quizás de tratar de asir conceptualmente en esa heterogeneidad. Pero en los dos lados, digo, en los dos lados, la política del interior en general es más conservadora, por un lado, pero de los dos lados muerden, digamos así, ese tipo de preferencias electorales. Por lo tanto, si nos fuésemos a un nivel subnacional, si nos fuésemos a una propuesta más federal, habría que ver si Milei, ¿no?, tiene una posibilidad de arraigar. Vamos a ver qué sucede de cara al 2023. ¿Qué quiero decir con esto? Que observar las limitaciones de la figura del outsider. Sobre todo cuando cambiamos de culturas políticas, porque la cultura política de la Ciudad de Buenos Aires es diferente a la cultura política de Corrientes, o de Santa Fe, o de Mendoza. Entonces nosotros también tenemos que prestar atención a que hay distintas dimensiones de la construcción política. Más hoy que nunca. Es un tema más de partidos políticos, ya lo vamos a ver. Pero más hoy que nunca. Porque la crisis de los partidos políticos a nivel nacional también ha generado a nivel subnacional la posibilidad de configuraciones que toman un poquito de distancia muchas veces de los partidos nacionales. Tal es así que muchas veces se puede ver reflejado eso en los calendarios electorales, que se modifican respecto de los calendarios nacionales. No se vota todo al mismo tiempo, ni mucho menos. Digo, ahí entraríamos en otras cuestiones que son bien interesantes, pero que también tienen que estar en nuestra óptica. Tenemos que mirar los movimientos ideológicos, las tendencias de las ideas, cómo encarnan a los actores, pero al mismo tiempo cómo esos actores se mueven en otros espacios sociales, territoriales, culturales. ¿Milei iría del mismo modo a hablar del neoliberalismo, a hablar de la casta política? Yo creo que no le dan mucha bola en algunos lugares. En algunos, digo, bueno, habrá que ver, hay que esperar. No creo, ¿no?, que ese tipo de discurso, incluso tal como está armado, ¿no?, haciéndose el loquito y todo eso, ¿no?, parece que lo van a mirar como, ¿no?, porque es medio loco, ¿no? Es y se hace. Es y se hace, ¿no? Digo, tiene un libreto, ¿no?, muy. De repente le hacen una pregunta. Yo no vi el último debate, pero le hacen, no es una persona que dice barbaridades, que no hay que comerciar con China. Ve un tipo totalmente delirante. Ni siquiera es liberal, o no, digamos, porque ni siquiera, digo, entonces, eso es muy interesante, como, ¿no?, el reforzamiento ideológico y dejar de lado en ese caso, ¿no?, una discusión que es básica, que es fundamental, que es cuál va a ser tu estrategia, digamos, comercial de Argentina, de inserción, de diversificación de mercados. Digo, el tipo diciendo, con China no, porque es amoral. Pero vean cómo están construyendo, ¿no?, desde un discurso más cultural, vamos a decir, más ideológico en ese sentido, y por otro lado, un liberal o un neoliberal o un liberal como él se piensa, debería hacer hincapié en lo económico fundamental. Es decir, en ese caso debería responder algo, ¿no? Bueno, nada, me parece que tiene que ver, por eso digo, con esto de los outsiders, como una palabrita que aparece, que después nosotros podemos decir, bueno, Sofía decía, es Milei, bueno, es Milei, es este, es el otro. Bien, eso en relación a un sistema político y un sistema de partidos como el argentino, que no está desbaratado, que inclusive después de la crisis del 2001, 2002, 2003, se ha reconfigurado y sobre todo con el triunfo de Cambiemos, ha dado una forma política donde quizás, de hecho,
luego de las elecciones, Milei se sacó una foto con Patricia Bullrich. Dijo, bueno, Patricia Bullrich no es todo, ¿no? Es una parte que puede ser interesante. En fin, digo, quiero decir potencialidades y limitaciones, ¿no? Ahora, Kalbasser lo que ve en las derechas, y no lo ve tanto en la izquierda, lo cual es bien interesante también hacer esa diferenciación, es que esta posibilidad electoral sin partidos es un recurso potente desde ese plano del campo político, desde ese espacio del campo político. Bueno, de hecho, mismo Kalbasser dice, ruptura con la clase política tradicional, igual a la casta de Milei, ¿no? Que no lo inventó Milei, por supuesto que no lo inventó Milei, no inventó nada Milei, ni el corte de pelo que tiene, ni nada inventó. O sea, no, pues también digo, es un subproducto, ¿no? De una cultura política hay mucho marketing ahí, ¿no? Perdón que... Digo todo esto y al mismo tiempo mi amigo Martín Vicente, profesor de opinión pública y especialista en estos temas, me mataría. Pero por eso voy a decir, digo todo eso al mismo tiempo, no, hay que prestar atención, hay novedades, sí, hay novedades. Es decir, que hay novedades en estas nuevas configuraciones, en estos nuevos armados, que justamente se componen de, como vamos a ver mejor con Sergio, o más profundamente, de distintos tipos de discursos que no serían tan lineales, sino que están más bien lineales, quiero decir, no serían una cosa u otra, sino más bien que habría que pensarlos en su posibilidad de mezcla, incluso de articulación. Y también una cuestión interesante, yo voy a hacer un poco autobombo, escribí un artículo hace un tiempo ya en realidad, pero ahora que volví a leer este texto y que estaba ahí preparado, que dije, claro, la antipolítica, ¿no? Escribí un articulito en la revista Anfibia que después, si quieren, se los paso, o lo buscan ahí, sobre la antipolítica. También estas opciones electorales no partidistas hacen pie, ¿no? En un discurso fuertemente antipolítico y de una agenda que también está disponible, digamos, en esos tipos de electorados, estaría pensando Kalbasser. Entonces, la personalización y la no partidización o la estrategia no partidista va de la mano, ¿no? De una estrategia, digamos, antipolítica, de nuevo, en el sentido, digamos, porque en realidad a la antipolítica se hace con política. En definitiva, aquel que tiene un discurso antipolítico está tratando de configurar algún tipo de estrategia política, porque si no se estaría totalmente retirado. No, bueno, participa de elecciones, saca muchos votos en el caso de Milei, bastantes, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Va a la televisión, ¿no? Pero hay un rasgo más personalista. Y la tercera opción, invertir, sí, en la formación de partidos políticos. Los partidos políticos, lo dijimos, estrategias no electorales, podríamos decir de la sociedad civil, de instituciones que no son estrictamente políticas o el sistema político, ONGs, think tanks, lobby, empresas, medios de comunicación. Luego, estrategias políticas no partidistas, pero sí electorales. Outsider, lo digo así ahora muy esquemáticamente, ¿no? Ya lo dijimos antes. Outsider, clivaje más antipolítico o hacer pie en cuestiones más antipolíticas, crítica a los partidos políticos tradicionales. Es interesante, ¿no? Porque por un lado está la crítica a los partidos políticos tradicionales y hay mucha literatura sobre eso ahora dando vueltas. Hay mucha, pero al mismo tiempo, en el caso argentino, por ahora, demuestra una, diría yo, y estoy de acuerdo con bastantes colegas politológicos, con Julio Burman, con Marcelo Leiras, son gente que me interesa, que me parece que son buenos, siempre si ven algo de ellos, léanlo, que piensan en este sentido, ¿no? Y no así, por ejemplo, Santoro, ¿no? El de candidato a la ciudad, que fue diputado y que dijo una paradez total, que dije, no hay, en Argentina no hay sistema de partido, el sistema de partido está pulverizado. Cuando él se presenta en un partido, ¡buah! Totalmente delirante, un poco, perdón, ¿no? Digo, pero en el discurso, porque es politólogo, estoy diciendo, es candidato, pero también está hablando desde un lugar del saber, o intenta hacer una reflexión en ese sentido.
hoy hay una fortaleza, digamos, de las opciones políticas. Que hay que ver también, la última elección también fue una alerta respecto a esto que estoy diciendo. Un llamado de atención. Vamos a ver qué pasa, ¿no? De acá hacia adelante, porque Juntos por Todos no sacó sustancialmente más votos de lo que venía sacando, sino que más bien se manifestaron ciertos gestos justamente de rechazo a la política, de desafección a la política, en una elección también muy especial. Unas PASO en pandemia legislativas. También, si yo siempre digo la frase, si voy a comer el domingo a lo de mi tía y mi tía me pregunta, ¿no? Pero ¿qué pasa con vos sos politólogo? ¿Vos querés ser político? ¿Vos querés ser diputado? No, me pasó mucho, tenía que andar explicando. No, en realidad me interesa la política, pero somos cientistas políticos. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, para explicar todo esto, tía, sirve, ¿no? Para explicar todo esto. No es que a la gente no le importa más nada, sino que también hay determinados momentos institucionales, determinadas elecciones, y por supuesto esto de la pandemia ha un poco agravado realmente todo, ¿no? Digo, si la política también no da respuestas a ciertos problemas históricos o estructurales o permanentes, por supuesto que también puede haber un rechazo, claramente, ¿no? Hacia las opciones políticas tradicionales. Ahí sí Milei se mete, ¿no? Ahí se mete. Hay otros Milei en el mundo. Esto es interesante también ya para ver en otra dimensión, ¿no? Quiero decir que es un fenómeno, de hecho, que es un fenómeno que en Europa también están los de Vox, que ya son más, ¿no? Que ya es más una extrema derecha, donde me parece incluso que los discursos son más pregnantes y además han competido electoralmente y han obtenido bancas, ¿no? Bueno, en fin, una serie, ¿no? Marine Le Pen en Francia, aunque Marine Le Pen en Francia también, lo que algunos autores llaman los populismos de derecha, ¿no? Porque ahí entramos ya, después cuando veamos un poco lo de Sergio, entramos en esa discusión, los populismos pero de derecha. Entonces, entran configuraciones políticas diferentes también si nos movemos hacia el mundo desarrollado, o el primer mundo, o Europa y Estados Unidos, como le querramos decir, donde el populismo en general es de derecha, salvo quizás, bueno, Podemos, quizás también Mélenchon, ¿no? Mélenchon es el político francés que le fue bastante bien en las últimas elecciones, que también se llama insurgente, no me acuerdo el nombre completo. La palabra insurgente creo que la tiene, no sé si es Francia insurgente o algo así, que es como una especie de populismo de izquierda, ¿no? Entonces digo, también lo que aparece son esas configuraciones. En Europa, ¿cuál sería la crisis de los políticos tradicionales? Bueno, del consenso socialdemócrata neoliberal, un poco es lo que dice Sergio, ¿no? Es decir, de los partidos más progresistas de centro izquierda o de centro derecha también, digamos, ¿no? No se han diferenciado tanto, lo que en un momento se llamó la tercera vía europea, ¿no? Con Tony Blair, con Schroeder, con Clinton en Estados Unidos, digamos, toda esa configuración, más bien como de partidos laboristas, partido demócrata y partido socialdemócrata, pero que en definitiva no estaban tan alejados de una política neoliberal, etc. Entonces decíamos partidos políticos, ¿sí? Francia insumisa. Yo dije, gracias Gastón. ¿Yo qué dije? Insurgente, dije yo. No, me parecía que era un poquito más tranquila la palabra. Ya insurgente, ¿no? Parece más revolucionario, más insumisa ya, ¿no? Está bueno el nombre me parece bastante atractivo, ¿no? También, pero Francia, ¿no? O sea, la nación. Que es un elemento que quizás no estaría tanto en esas cosas también, ¿no? En un discurso, o sea, en un discurso de izquierda no estaría tanto la apelación a la patria, a la identidad francesa, ¿no? Que es lo mismo que en ese sentido es lo mismo que hace Marine Le Pen. No porque Francia Insumisa esté diciendo eso, por el contrario, pero sí hay un elemento quizás común de esa palabrita que Le Pen lo usa como contra la inmigración. La clase obrera francesa, estos temas son interesantísimos porque se amplían, la clase obrera francesa
que votó el Partido Comunista durante muchísimos años después de la posguerra, y antes también, vota a Marie Le Pen. Una parte muy importante de la clase obrera vota a la derecha o a la extrema derecha. Hay un libro hermoso, se los recomiendo mucho, porque además es, por suerte salimos de la teoría y de la ciencia política estricta para... es una autobiografía se los voy a copiar acá. Se llama Regreso a Reims, de Didier Eribon. Es un libro lindísimo, que es un libro que hay muchas cosas. Cómprenlo. Esa parte es un libro que está bastante barato, por otro lado, digo, ya que todo aumenta, pero yo, de hecho, lo leí y después me lo... Bueno, nada, lo conseguí hace poco, creo que es, sí, en Editorial Sorsal, creo que es. Sorsal, creo que es. Lean ese libro para ver un poco lo que es una autobiografía, es muy interesante. Él es un sociólogo bastante importante hoy. Estuvo muy cerca de Foucault en un momento, tiene un libro sobre Foucault. Pero para ver la trayectoria en términos, es muy a lo Bourdieu, ¿no? Pierre Bourdieu, lo conocen, el sociólogo francés. Pensar las trayectorias individuales, ¿no? Dentro de una estructura social, vamos, lo digo rápidamente. Entonces, él lo que hace un poco es una especie de autoanálisis burdesiano de él y de su familia. Él es un gay de izquierda y sale del closet y todo eso fue una cosa obviamente oculta, bueno, todo lo que conlleva los procesos complejos de construcción de esas identidades y de darlos a conocer. Y la familia, que era una familia que en los 60 votaba al PC, al 70, clase trabajadora, bien de abajo, la familia y los hermanos y todo, todos votan a la derecha, ¿no? Entonces, digo, es muy interesante ver ese recorrido ideológico de un país como Francia, un país recontra importante en este sentido, de tradiciones políticas de izquierda y de derecha también, pero estamos hablando en este caso de la izquierda y de un partido comunista muy potente, y cómo, digamos, lean el libro, les va a encantar, pues está bárbaro, es genialmente escrito, son siempre interesantes esos abordajes, es literatura, digo, a ver, ella es una especie de sociología de la trayectoria personal, pero para mí no deja de ser un libro bastante literario, lo podemos tomar también como una ficción, digamos, ¿no? Si queremos. Regreso a Reims. Reims es un lugar, un lugar en Francia. Bueno, para ver esta cuestión de las trayectorias, ¿no? Esta entonces estrategia por la cuestión, ya por los partidos políticos, entonces, va también a hacer hincapié, ¿no? Aunque dice, le cuesta a la derecha construir un ideario o construir ciertos temas vinculados a su ideario en términos de discurso público. Pero, sin embargo, hay tres que quiere señalar. Por un lado, el discurso de la eficacia económica y su relación con el empresariado. Los partidos políticos de derecha resaltan efectivamente que son ellos los que pueden, vean esto y vean después la experiencia de Macri. Interesante. ¿Qué decía Macri? Nosotros vamos a restablecer el vínculo con el mundo y con los empresarios porque somos un partido pro mercado. No lo decía así. Lo decía quizás más antes, cuando se armó pro años anteriores, ¿no? Pero tiene que ver con un dispositivo que excede la Argentina. Esto es lo importante, o lo interesante también, y que tiene que ver con América Latina y otras latitudes. Por otro lado, un discurso, que creo que es lo que decía también Sofía antes, o me parece que había dicho algo de eso, un discurso, vamos a decir, antipopulista, para ponerlo en términos, ¿no? Una crítica al discurso clientelista, de la corrupción, que tiene incluso elementos morales, ¿no? Vinculado obviamente a la izquierda o al Estado, ¿no? En fin. Porque uno dice, ¿por qué es importante esto? Porque uno después ve los discursos y tiene mucho sentido. No son discursos en el aire, están basados en ciertas categorías y en ciertos idearios que responden, digamos, vamos a decir, a lo que dice al principio del texto
¿no? En términos de lo que sería una izquierda y una derecha. Con todas las flexibilidades que siempre tenemos que manejar, sobre todo en configuraciones políticas latinoamericanas o sudamericanas, donde sabemos ya que no nos estamos manejando con los mismos criterios que en Estados Unidos o en Europa con lo que comentábamos antes. Que el discurso racista, chauvinista, existe en Argentina, pero no tiene la misma, o en América Latina, pero no tiene la misma densidad ni ocupa el mismo espacio que ocupa en Francia, como decíamos recién. En Francia, y diría que en casi toda Europa hoy, salvo algunos lugares. Digo, ¿no? Cuando digo ocupa un lugar importante, se hace campaña con eso. Y se ganan elecciones. Y incluso eventualmente se gobierna, ¿no? Eso, también acá para él, para Calvácer, hay un fuerte elemento antipolítico. ¿Sí? La antipolítica también se construye desde este espacio, desde esta mirada, en una agenda que incluye temas como seguridad, ¿no? En fin, hay una serie de temas ya desde el lugar del partido político, pero que tienen que ver con una agenda que interpela desde la antipolítica también. Ese elemento que está bastante presente entonces en Calvácer, que sería la antipolítica, tiene que ver con la renovación de las derechas, porque efectivamente entonces lo que él está viendo es, bueno, cómo renueva su ideario de cara o de espaldas a el fracaso de los 90, ¿no? El fracaso de la ola modernizadora. Por supuesto que eso va a tener que ver también con si los gobiernos progresistas, populistas, de izquierda, la marea roja o rosa, como el giro a la izquierda, no resolvió también o no pudo a través de políticas públicas determinadas avanzar sobre ciertos problemas, sobre ciertos temas que además son propios de su agenda, por supuesto, eso va a dar lugar, o si la economía no creció, en fin, una serie de elementos que luego la derecha, el ideario de derecha, va a tomar justamente como bandera electoral. Entonces, este ideario de derecha, o el resurgimiento del ideario de derecha, tiene que ver con que ha sabido renovarse y tiene que ver con estos temas, sobre todo, de nuevo, ¿no? Frente a agendas también que tienen que ver con la seguridad, en fin, cosas que nosotros conocemos, digamos, hace bastante. Por otro lado, uno dice, bueno, la experiencia que cambiamos es cuando llegó al gobierno, pero todos los años previos de construcción de ese espacio, ¿no? Se asentó, digamos, en temas, ejes, tópicos que fueron yendo y viniendo. Es verdad que en un contexto, en el caso de Argentina, de una fortaleza política y electoral y social del kirchnerismo, pero que luego cuando eso se agotó también en cierta medida, bueno, llegaron a elecciones y gobernaron. Por supuesto que nosotros mirando con el diario de hoy y mirando 2015, 2019, o en el caso también de Brasil, pero sobre todo en el caso de Argentina, podemos decir, la derecha gobernó bajo sus propias premisas y no las cumplió. No fue eficiente económicamente, no generó más productividad ni más trabajo, no generó, ¿no? Digamos, no resolvió una serie de problemas que supuestamente están en su agenda. Por lo tanto, la sociedad ahí lo sancionó electoralmente, además se fue con problemas económicos gravísimos, que por supuesto se arrastran, pero tampoco, digamos, ¿no? Entonces, esa agenda de la derecha, o de esa centro derecha, pudo colmar las expectativas ciudadanas. Quizás sirvió para ganar elecciones. Bien, que es un poco lo que está mirando Calvácer, porque Calvácer, ¿qué está mirando? Bueno, la renovación de ese discurso, de esas ideas y de esas posiciones que pueden darse en estos tres elementos, tiene que ver para volver a gobernar. Nosotros podríamos decir hoy, bien, gobernaron, y en sus propios términos también fracasaron, en los términos de su propia agenda, ¿no? Una cuestión que, por cierto, también es importante es que la derecha, dice Calvácer, no ha tomado verdadera dimensión de la agenda de la desigualdad, ¿no? Es un tema que es un tema al que no ha tomado en cuenta y que, por lo tanto, digamos así,
ha perdido elecciones o le ha costado ganar porque al no dar cuenta de una forma mucho más efectiva de la desigualdad, ha permitido el surgimiento de, como dice Kalbasser, coaliciones, me gusta la idea, coaliciones latentes por el igualitarismo. Coaliciones latentes esas son las que efectivamente luego triunfaron. Entonces, ¿qué tiene que ver con las políticas retributivas, etcétera? Vemos entonces que hacia el final del texto vuelve a retomar entonces lo que había planteado al inicio, ¿no? Los dos ejes vertebradores, que suponen contenidos además, derecha o de la desigualdad, una serie, ¿no?, de elementos, y la igualdad también. Vamos a ver un poquito ahora el texto de Sergio, algunas cositas, no sé si vamos a llegar a verlo todo, pero por lo menos vemos algunas cosas, y si no ya lo cerramos la clase que viene. Esta cuestión de la derecha, de la igualdad y la desigualdad, también es interesante para ver, les decía yo antes. Una cuestión previa, perdón. De Kalbasser me parece, digo, es un texto muy sencillo, muy súper rápido de leer, realmente, pero me parece que el núcleo, que después ustedes hacen su lectura y analizarán probablemente por su propia cuenta, pero me parece que estas tres formas posibles de estrategias posibles de las derechas son como un poco la riqueza del texto, ¿no? La idea de pensar estas tres estrategias no electorales, electorales no partidistas y electorales partidistas, ¿no? Que me parece que dan como un abanico bastante amplio de posibilidades de hacer la política o de hacer lo político, ¿no? Digo, no queda reducido tampoco ni a la cuestión puramente electoral ni a la cuestión puramente partidaria. Es decir, se combina posiblemente con otros elementos. Si bien el texto siempre está pensando en quiénes pueden gobernar y quién no, o más bien las renovaciones de gobiernos en términos de derecha e izquierda. De nuevo, como va a decir Sergio, y que poco también lo dice Bobbio, y de hecho Sergio lo cita, Bobbio, derecha de izquierda, siempre recordemos, hoy más que nunca, y para nuestras realidades latinoamericanas, diría así, son posiciones en un campo político, no son posiciones o identidades fijas, ¿sí? En todo caso, si acá tenemos izquierda y acá tenemos derecha, eso puede moverse y puede más bien correrse hacia más al centro, correrse un poquito más afuera, pero nos delimitan posiciones en un campo político que no se estructura en términos de identidades quizás tan claramente como derecha e izquierda. Quizás se estructura como populistas y republicanos, o peronistas y neoliberales. En fin, uno puede encontrar una cantidad retórica, es muy interesante eso. Con lo del populismo ya sabemos que nadie se dice así populista. Nadie diría de sí mismo que es populista, ¿no? Porque básicamente es un elemento definido por la pura negatividad, que es muy interesante también, ¿no? ¿Por qué república es linda y buena y populista es feo y malo, ¿no? Porque suena bien. No, bueno, ¿no? Porque uno es pueblo y el otro es república. Digo, en todo caso, porque no, tienen una tradición, han sido trabajadas y han sido usadas de un modo tal, ¿no?, que lo republicano en sí mismo parecería ser siempre bueno y puro, y lo populista, bueno, degradante, corrupto, etc. Pero esas configuraciones, ¿no?, se llega a esos usos, diría, porque las palabras políticas se usan, no solamente significan algo, sino que son usadas para algo. Eso me parece muy importante para nosotros también. La dimensión pragmática del lenguaje y la dimensión pragmática de la política. Los conceptos se usan en determinados contextos y esos son los efectos que tienen. Después podemos decir, no, pero espera, república significa en realidad una tradición que si voy a la antigua República Romana, paso por Maquiavelo y llego hasta Montesquieu
y Alberdi y Sarmiento, digo, ¿no? Podría armar el federalista en Estados Unidos, podría armar la familia republicana, que está buenísima y con la cual además coincido en un montón de cosas. Pero luego los actores políticos la usan, intervienen en contexto determinado y ahí funcionan de un modo, ¿no? Muy, muy rápidamente, que no nos permiten la reconstrucción conceptual que, por supuesto, nosotros hacemos y está bien que hagamos. Pero yo ya te dije populista vos, ¿no? Hay una consolidación casi de esa identidad y funciona para la lucha política, ¿no? Y funcionan como identidades políticas, ahí sí volvemos a la cuestión populista Lobo y Carles, que también Sergio dice algo tomando a la cloa. En definitiva, el populismo, ¿no? Tiene que ver con determinadas identidades y tiene que ver con la posibilidad de la construcción de un espacio en el que hay un nosotros y un ellos. Bueno, uno podría decir, muchos dicen, eso es la política. ¿Acaso Cambiemos no hace eso? ¿Acaso Bolsonaro no hace eso? ¿Acaso, no sé, en España no hay ahora, todo lo otro son comunistas y todo este lado somos los españoles verdaderamente, en fin, ¿no? El PP, Vox. Digo, es interesante ver también que esta cuestión del populismo también puede ser una forma de construir lo político. Lo que no signifique que populismo es igual a la política, porque todo sería populista. Entonces digo, encontrar esos matices, ¿no? Pero es una forma de ordenar el campo y las identidades políticas. Eso sí lo dice Aboy. Ahora, Aboy dice, hay que ir a la historia. Hay que mirar el irigoyenismo, hay que mirar el peronismo, hay que mirar el varguismo, hay que mirar el cardenismo. Digamos, hace un trabajo más historicista. No es un trabajo tan estructuralista. Ahí tiré dos palabras que quizás confunden un poco. Son más ¿no? Pero digo, hace un trabajo de historización de las identidades políticas. No solamente el populismo un espacio, una estructura política que siempre estaría funcionando porque la política es populista, ¿no? Se llama el populismo construcción de identidades y no siempre hay política populista, diría Aboy, ¿no? Y me parece que está bien eso, por lo menos como para... Ahora, cualquier operación política, populista o no populista, digo, ya yéndonos de eso, supone la delimitación de unos otros y de un ellos, ¿no? Como sabemos por Casmud y Kalbasser, el populismo tiene elementos muy especiales. Tiene palabras y tiene contenidos especiales para que sean populistas. El pueblo, élite, voluntad general, ¿sí? Ya volviendo a los textos un poco del otro día. Decir algunas cositas de lo de Sergio, no creo que lo terminemos, pero decimos algunas cosas. El texto no tiene es un texto del 2020. Está en un libro, sé que es un texto súper reciente, está buenísimo también eso. Y tiene un título que me gusta, ¿no? Convergencias inesperadas de las derechas políticas, ¿no? O sea, una convergencia inesperada porque generalmente quizás no se hace esa operación, diría Sergio, ¿no? Más bien se tiende a separar o a no dar cuenta de ciertas convergencias. La perspectiva, a ver, va a ser una perspectiva desde lo que él llama, ¿no? Los complejos ideológicos o las organizaciones ideológicos políticas, donde básicamente va a tratarse el texto, de tratar de delimitar dos familias políticas dentro de este universo, de este amplio universo de las derechas, ¿no? Las neoliberales y las nacionalpopulistas. ¿Sí? No sé si lo leyeron el texto. Perdón, no sé si querían comentar algo de antes o... Vos, Cami, no sé si querías comentar algo, también tenías alguna... No te pregunté. ¿Algún comentario se les quedó, no, de lo anterior o en general, digo? Hablé un montón y no... ¿No? Están... Bueno. Somos re poco, yo pensé, claro. Bueno, igual por lo que pude, los parciales que pude corregir y estar viendo, me parece que las clases igual las ven, porque muchas quizás no pueden asistir a este horario, pero veo que también han leído y han visto por lo menos algún teórico, porque en las respuestas se nota eso. Digo eso, cierro el paréntesis. No, que Sergio distingue estas dos familias, ¿no? Que en principio parecerían como separadas. Nacionalpopulistas y neoliberales. Por supuesto,
tienen su propia especificidad, tienen su propio recorrido. Y también Sergio va a delimitar algo que yo les decía antes, que tiene que ver con esa diferencia entre liberalismo y neoliberalismo, que también es importante hacer. Y cómo, en realidad, ahí él hace un poco más de historia, cómo el neoliberalismo, como yo decía antes, del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, no es lo mismo, ¿no?, que el neoliberalismo. Y ahí habría una cuestión también con la igualdad o la desigualdad, porque el neoliberalismo efectivamente cree que la desigualdad es un motor para la innovación, para el progreso, para la competencia política, para la competencia económica, perdón. Aunque el neoliberalismo, y eso está muy bien lo que dice Sergio, no es un dispositivo económico, que también nosotros escuchamos mucho, ¿no? El neoliberalismo es el mercado, así como muchas veces, ¿no? En los periódicos inclusive, ¿no? Las periodistas, que a veces parecen de estos tipos donde... No es un dispositivo económico, o no es solamente la forma de entender una lógica de acumulación capitalista o un proyecto económico, sino que tiene que ver justamente, que es lo que intenta mostrar Sergio y discutir, también tiene que ver entonces con lo político. Pero la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo también estaría dada por justamente una diferencia, vamos a decir así, por la aceptación de los niveles de desigualdad. El liberalismo clásico acepta o da como supuesto, y muchas veces también naturaliza eso, que hay una desigualdad. Pero diríamos, y eso lo dice Bobbio en el libro que yo les decía al principio, que es el que comienza el texto de Kalbasser, que los liberales tampoco aceptan una extrema desigualdad. Es decir, un liberal más progresista, más de izquierda, también va a criticar o tampoco va a tolerar niveles extremos de desigualdad. Cosa que un liberal conservador sí aceptaría más. Y ahí ya, dentro entonces del liberalismo, también tenemos dos familias. Una que va hacia el neoliberalismo, el liberalismo del orden, el liberalismo de las jerarquías, y una que quizás va más hacia la socialdemocracia, ¿no?, que se incorpora más como tradición a cierto discurso inclusive más de izquierda, porque eso también hay que decirlo y es interesante. La tradición de izquierda, o una parte de la tradición de izquierda, ha incorporado el discurso liberal como un activo. Lo que pasa es que en todo caso la socialdemocracia o el socialismo intenta contenerlo pero superarlo, porque hay una limitación intrínseca a el liberalismo en términos de proyecto político inclusive, ¿no? Entonces, neoliberalismo y nacionalpopulismo, por supuesto, no son lo mismo y hay que distinguirlos, ¿sí? Eh, Dentro del campo de la derecha, entonces, algo que yo en realidad ya dije antes, ¿no? Tratar de pensar esto de derecha e izquierda como un espacio, como un campo de posiciones que se construyen, por supuesto, con discursos y con acciones y con prácticas, pero que no son fijas de un modo para siempre, sino que hay un movimiento ahí, ¿no? Que es una forma de los... perdón, lo voy a decir así que es mejor, que es una forma de los actores de ocupar posiciones en el espacio político. En todo caso, nosotros rápidamente, y eso está muy bien, porque rápidamente nosotros decimos, eso es un discurso de derecha, eso es un discurso de izquierda. Rápidamente podemos decir eso. Sabemos que Esper es de derecha, no hace falta, ¿no? Digo, entendemos que el discurso, por todo esto, sabemos que el discurso de Esper está entroncado dentro de la tradición liberal de derecha. Y en el caso de Spert, o de Milei, y también en muchos aspectos de Cambiemos, es un discurso, ¿no?, del orden, de las jerarquías, del sacrificio, en fin, de una serie de categorías que son puestas en juego por ese discurso, y no por el discurso más, decíamos, liberal, democrático, etc.
Por supuesto, eso va a tener que ver también con la construcción de identidades, lo que decíamos antes tomando Laclau, y Sergio cita Laclau, ¿no? En definitiva, esas posiciones también se constituyen como identidades que suponen la exclusión de un otro para conformar unos otros. Toda identidad, entonces, supone ese procedimiento. Como dice Aboy Carles, y también dice Sergio, una frontera entre una adentro y una afuera. Me parece linda la palabra frontera, ¿no? Para delimitar, vamos a decir, nosotros los nacional populares, que eso también es muy amplio en América Latina, porque el populismo tiene de todo adentro, para decirlo rápidamente. ¿No? Lo nacional popular, que lo podemos ver en Perú, lo podemos ver en Argentina, lo podemos ver en ciertas formas en Brasil, en México. La heterogeneidad social es tal que las identidades políticas, en términos de partidos políticos, también han sido muy amplias. Nuestros partidos políticos no son como los partidos políticos europeos. Por lo tanto, los partidos populistas de izquierda, progresistas, nacional populares en América Latina, está el indio, está el obrero, está el mestizo, es decir, inclusive una serie de categorías sociales, o de la estructura social, para decirlo clásicamente. Hay una parte de la pequeña burguesía, quizás de la burguesía industrial mercado internista, como sucedió en Argentina con el peronismo. Entonces, ¿no? Ahora, como muy bien vieron o van a ver en la materia de Germán, son operaciones del discurso político esas, ¿no? Son operaciones de la política la construcción de estas identidades. Todo esto Sergio lo dice de una forma bien sencilla, pero también bien interesante, ¿no? Para diferenciar entonces neoliberalismo y nacionalpopulismo. Hay una derecha neoliberal y hay una derecha nacional popular. En esa derecha neoliberal, como decía antes, la desigualdad va a funcionar como un incentivo. Esto es muy interesante. Pensemos, los neoliberales, estamos hablando de autores como Hayek, como Friedman, como von Mises, una serie de personajes, muchos austríacos entre ellos, que desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, se oponen tanto al comunismo, obvio, pero también al keynesianismo. Se oponen a lo nacional popular, a la intervención estatal, en el sentido keynesiano, o peronista, o populista, o redistributivo, como dice Kalbasser, para no quedar siempre anclado en la cuestión peronista. Pero obviamente también a todo lo que tenga que ver con esas identidades y con esas posiciones respecto de la relación mercado y Estado. De ahí volvemos a ese eje. ¿Por qué? Porque para el neoliberalismo hay que promover la desigualdad. La desigualdad es un activo porque genera competencia y la competencia genera innovación. Muy interesante el argumento. No es la desigualdad per se. Por supuesto que luego, en términos de resultado político, eso hay que ver cuándo funciona. Claro, puede funcionar mucho más además como discurso quizás en Norteamérica, donde la idea del emprendedor, la idea del self-made man, la idea del innovador, ¿no? Es muy fuerte, porque hay quizás incluso dentro de un ideario de progreso. Entonces, partir de conexiones desiguales es importante porque me voy a forzar. La desigualdad genera una potencialidad que la igualdad no generaría. En la igualdad no hay innovación, o la innovación termina siendo escasa. No hay cierta idea de progreso y también no hay un desarrollo económico. Por eso los tipos dicen la URSS, Estados Unidos le ganó la Guerra Fría. Porque está basado sobre un modelo donde la competencia genera una capacidad de innovar que la no competencia, obviamente, de esa igualdad no puede lograr. Entonces, es una justificación de las jerarquías, porque esa es la cuestión ideológica, ¿no?
La desigualdad es un requisito para innovar, pero supone una idea de jerarquía. Y no hay un rol pasivo del Estado, como generalmente se cree. Por el contrario, hay un rol activo del mercado, del Estado, para adecuar al mercado hacia posiciones de un mercado lo más perfecto posible, en términos, por supuesto, de la economía liberal o neoliberal. Para que el mercado sea lo más parecido a un mercado ideal. ¿Cuál es el mercado ideal? El de competencia perfecta. Dentro de ese esquema, dentro de ese ideario. Entonces, la desigualdad es un incentivo. Y en ese sentido, el neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, sino que también es un proyecto político. Porque, de nuevo, no es que el Estado no interviene, sino que el Estado lo que hace es generar condiciones interviniendo en el mercado para que ese mercado efectivamente sea más perfecto, vamos a decir así. O lo más cercano a perfecto. Bueno, yo dejaría acá, les propongo esto, a ver qué les parece, y retomamos la clase que viene con la derecha nacional, del mismo texto obviamente de Sergio, la derecha nacional populista, y terminamos de cerrar ese texto, retomando, bueno, por supuesto, como siempre, lo que hemos visto. Pero me parece mejor, porque no nos va a dar el tiempo y así no terminamos por la mitad. Arrancamos la clase que viene, el martes que viene, con traten de leer, ¿sí? Con la derecha, sería con la otra vertiente de la derecha, traten de leer los textos, así también se arma algún tipo de discusión, que siempre es interesante, para siempre de la discusión salen nuevas ideas, nada está dado previamente en el texto, ni menos aún en cada uno de nosotros y nosotras. Así que bueno, traten de leer si pueden, porque también ya los tiempos se aceleran, después ya viene noviembre, digo, ¿no? También una cuestión de ustedes de ritmo de lectura y de cara al parcial que viene. Mañana con Rafael van a ver el texto de Aruguete y Calvo, ¿sí? Traten siempre de hacer estas conexiones. Bueno, y si tienen preguntas, y me imagino que van a trabajar como siempre lo vienen haciendo en forma de práctico, creo que no sé si Cami va a estar. Pero bueno, y ya conmigo hacemos el cierre y con Eugenia van a ver el texto de Wendy Brown, que yo dije algunas cositas, capaz que también digo, como siempre, algunas de ese texto, que sobre todo también tiene que ver con este programa de la desigualdad, podríamos decir, ¿no? Para trabajar esa diferencia. Profe, Bueno, sí. una Dígame. pregunta. Acá en el Bueno. PT dice que la clase que viene dice espacio para la puesta en común, dudas y consultas. Ah, sí. Yo ¿Hay pensé texto? pensé que lo había corregido eso. Me parece que lo corregí en un texto mío y después no lo subí, algo mal hice. Pero no, terminamos de ver el texto de Sergio y sí, luego obviamente queda espacio consultas, preguntas, Ok. digo. Pero vamos a terminar de ver el texto de Sergio, sí. Dale, perfecto. Gracias, Julieta. ¿Alguien quería comentar algo? Martín, vos estás. No. Pensé que estabas por hablar. No, perdón, me tuve que salir un momento, se me apagó el celular y volví. Todo bien. Bueno, ahí están con problemas. ¿Estás con el celu vos, Martín? Sí, estoy desde el celular y justo se me acabó la batería, entonces, bueno, volví. Bueno, perfecto. Bueno, gente, espero que haya servido un poco la clase para aclarar algunas cuestiones, pero traten de leer, ¿sí? Así también la clase que viene cerramos y estaría bueno poner en común algunas otras cuestiones, incluso capaz que haya algún párrafo, etcétera. Después yo selecciono en todo caso y vemos, ¿sí? Bueno, nos vemos Chao, el martes que viene. Nos vemos. Chao, Sofía, Cami. Chicos, nos vemos. Chau. Nos vemos, Martín. Chau.